Buenas noches. El día de hoy continuaremos con un capítulo más de el Harry Potter y el misterio del príncipe en el capítulo 20, que lleva de nombre La petición de Lord Voldemort. Y dice más o menos así. A primera hora del lunes, Harry y Ron salieron de la enfermería completamente recuperados gracias a los cuidados de la señora Pomfrey. Ya podían disfrutar de las ventajas de la fractura de cráneo y el envenenamiento, respectivamente. Y la mejor de ellas era que Hermione volvía a ser amiga de Ron. Los acompañó a desayunar, les comunicó que Ginny se había peleado con Dean. El monstruo que dormitaba en el pecho de Harry alzó la cabeza olfateando el aire expectante. ¿Por qué se han peleado?, preguntó el muchacho con fingida indiferencia mientras enfilaba un pasillo del séptimo piso. El pasillo estaba vacío salvo por una niña muy pequeña que examinaba un tapiz de trolls con tutú. Al ver que se acercaban los estudiantes de sexto año, la chiquilla puso cara de miedo y dejó caer la pesada balanza de bronce que sostenía. No pasó nada, dijo Hermione con amabilidad, y corrió a ayudarla. Mira, dio unos golpecitos con su varita en la balanza rota y pronunció: Reparo. La niña ni siquiera se le dio las gracias y se quedó muy quieta cuando ellos pasaron a su lado. Ron volvió la cabeza y la miró. Les juro que cada vez son más pequeños, comentó. Déjala, repuso Harry con impaciencia. Hermione, ¿por qué se ha peleado Ginny con Dean? Parece que Dean se estaba riendo del golpe que te dio McLaggen con esa bludger. Debió ser gracioso, dijo Ron. No fue nada gracioso, saltó Hermione. Fue horrible, y si Cody y Pix no hubieran sujetado a Harry, podría haber resultado gravemente herido. Ah, vaya, pero no había necesidad de que Ginny y Dean cortaran por eso, dijo Harry, procurando sonar despreocupado. ¿O siguen saliendo juntos? Sí, siguen saliendo, pero ¿por qué estás tan interesado?, preguntó Hermione mirándolo con recelo. Es que no quiero que haya problemas en el equipo de Quidditch, se apresuró a contestar, y sintió un gran alivio cuando detrás de ellos una voz exclamó: ¡Harry! Hola, Luna. Ya tenía una excusa para darle la espalda a Hermione. He ido a verte a la enfermería, dijo Luna mientras rebuscaba su mochila, pero me han dicho que ya ha salido. Le fue paseando una serie de extraños objetos a Ron, una especie de cebolla verde, un gran sapo con manchas y una buena cantidad de una cosa que parecía una arena higiénica para gatos. Por lo último, sacó un rollo de pergamino bastante sucio y se lo tendió a Harry. Me han pedido que te dé esto. Era un rollo pequeño que Harry reconoció enseguida, otra invitación para una clase particular de Dumbledore. Será esta noche, informó a sus amigos cuando hubo leído. Te felicito por tu comentario del partido, le dijo Ron a Luna mientras ella recuperaba la cebolla verde, el sapo y la arena higiénica. Luna esbozó una vaga sonrisa. Te burlas de Bean, ¿verdad? Todos dicen que lo hizo muy mal. No, lo digo en serio. No recuerdo haber pasado tan bien con ningún otro comentarista. ¿Qué es eso, por cierto?, añadió tomando aquella especie de cebolla y se la acercó a los ojos. Es una Gurdy-Reis, contestó Luna y se guardó la arena higiénica y el sapo de su mochila. Quédatelo si quieres, tengo algunos más. Son excelentes para protegerse contra los Pimplins dragones. Y se marchó. Ron sonrió de oreja a oreja con el Gurdy-Reis en la mano. ¿Saben qué les digo? Que Luna empieza a gustarme, dijo mientras los tres se echaban a andar hacia el gran comedor. Ya sé que está loca, pero la suya es una locura. Se cayó bruscamente al ver a Lavender Brown plantada al pie de la escalinata de mármol con un aspecto de estar enfadada. Hola, murmuró con apuro cuando llegaron ante ella. Vamos, le dijo Harry a Hermione por lo bajo, y siguieron andando, aunque oyeron cómo Lavender preguntaba: ¿Por qué no me dijiste que hoy te daban de alta? ¿Y por qué estabas con ella? Ron llegó a la mesa del desayuno media hora más tarde y bastante malhumorado, y aunque se sentó con Lavender, Harry no vio que se dirigieran la palabra en todo el rato. Hermione se comportaba como si no se diera cuenta de nada, pero en un par de ocasiones Harry le detectó una misteriosa sonrisita en los labios. Ella estuvo de buen humor el resto del día, y por la noche, en la sala común, incluso consintió en repasar, o mejor dicho, en terminar de componer, la redacción de herbología de Harry cuando hasta en ese momento se había negado
en redondo porque sabía que luego él se lo dejaría copiar a Ron. Te lo agradezco, Hermione, dijo Harry palmándole la espalda mientras consultaba su reloj de pulsera. Eran casi las 8 en punto. Mira, tengo que darme prisa si no quiero llegar tarde a la casa de Dumbledore. Hermione no contestó y se limitó a tachar una de las frases más flojas con cara de hastío. Harry, sonriente, se salió a toda prisa por el hueco del retrato y se dirigió hacia el despacho del director. La gárgola se apartó al oír mencionar las bombas de Chicloso, y Harry se dio prisa en la escalera de caracol subiendo los escalones de dos en dos. Llamó a la puerta en el preciso instante en que dentro un reloj daba las 8. Pasa, dijo Dumbledore, pero cuando el muchacho iba a empujar la puerta, éste se abrió desde el interior. Allí estaba la profesora Trelawney. ¡Ajá! exclamó la bruja, señalando con dramatismo a Harry mientras parpadeaba tras sus lentes de aumento. Así que es el motivo del que me eches de tu despacho sin miramientos, Dumbledore. Mi querida Sylvie, repuso Dumbledore con leve exasperación. No se trata de echarte sin miramientos de ningún sitio, pero Harry tiene una cita, así que francamente creo que no hay más de qué hablar. Muy bien, dijo la profesora dolida. Si te resistes a desterrar a ese gemelo usurpador, quizás yo encuentre un colegio donde se valoren más mis talentos. Apartó a Harry de un empujón y desapareció por la escalera de caracol. La oyeron dar un traspié hasta la mitad de esta, y Harry dedujo que se había tropezado con uno de los dos chales que siempre llevaba colgando. Por favor, cierra la puerta y siéntate, Harry, dijo Dumbledore con voz cansada. Al sentarse en su sitio habitual, delante de la mesa del director, Harry se fijó en el pensadero que volvía a estar en la mesa y que al lado de la vasija había dos botellitas de cristal llenas de recuerdos que se remolinaban. ¿La profesora Trelawney todavía no ha digerido que Firenze enseña en el colegio?, preguntó. No, aún no, respondió el director. En verdad, la adivinación me está causando más problemas de los que habría podido prever si me hubiera interesado por esa disciplina. No puedo pedirle a Firenze que vuelva al bosque prohibido donde ahora es un marginado, ni pedirle a Sylvie Trelawney que se marche. Entre nosotros, ella no tiene ni idea del peligro que correría fuera del castillo. Verás, la profesora no sabe que fue ella quien hizo la profecía acerca de ti y Voldemort. Creo que no sería sensato revelárselo. Lanzó un hondo suspiro y agregó. Pero ahora no nos interesan mis problemas de personal. Tenemos asuntos más importantes que tratar, ¿bien? ¿Has realizado la tarea que te encargué? Sí, claro, dijo Harry sorprendido en falta. Entre las clases de aparición, el Quidditch, el envenenamiento de Ron y el golpe en la cabeza y su empeño de averiguar qué tramaba Malfoy, Harry casi se le había olvidado que tenía que sonsacarle aquel recuerdo al profesor Slughorn. Sí, se lo pregunté después de la clase de pociones, señor, pero no quiso decirme nada. Hubo un breve silencio. Entiendo, dijo Dumbledore mirándolo por encima de las gafas de media luna. El muchacho sintió que lo estaban examinando con rayos X. ¿Y crees que te has esforzado al máximo para cumplir esa tarea? ¿Que has puesto en práctica tu considerable ingenio y recurrido a toda tu astucia en la búsqueda de ese recuerdo, ¿no? Bueno, Harry no sabía qué decir. En ese momento su único intento de recuperar aquel recuerdo parecía ridículo. Es que el día que Ron se bebió el filtro de amor por error, yo lo llevé al despacho del profesor Slughorn. Creí que a lo mejor se conseguía poner de buen humor al profesor. ¿Y dio resultado?, inquirió Dumbledore. Pues no, señor, porque Ron se envenenó y... Eso, como es lógico, hizo que te olvidaras de lo que te había pedido. Era de esperar, dado que tu mejor amigo se hallaba en peligro. Sin embargo, cuando se confirmó que el señor Weasley se recuperaría, me habría gustado que prosiguieras con la misión que te asigné. Creí que habías comprendido cuán trascendental es el recuerdo. En nuestro anterior encuentro puse especial empeño en recalcarte que es lo más valioso y que sin él perdemos el tiempo. La vergüenza que Harry sentía se materializó en una sensación de calor y picor que le fue descendiendo desde la coronilla hasta los pies. Dumbledore, que no había elevado el tono, ni siquiera parecía enfadado, pero Harry habría preferido que le hubiera gritado, pues esa frialdad y su expresión de decepción eran peores que cualquier otra cosa.
No creo que no me lo tomo en serio, señor, repuso abochornado. Es que tenía otras cosas. ¿Otras cosas en la cabeza? Terminó Dumbledore. Entiendo. Volvieron a quedarse callados. Aquel silencio, el más desagradable que Harry había experimentado en presencia del director, pareció prolongarse eternamente, solo interrumpido por dos débiles ronquidos del retrato de Armando Tippet, colgado detrás de Dumbledore. Harry tenía la extraña sensación de haberse encogido un poco. Cuando no pudo soportarlo más, dijo: Lo siento mucho, profesor. Debí haberme esforzado. Debí darme cuenta de que usted no habría pedido de no ser algo realmente importante. Te agradezco esas palabras, Harry, repuso Dumbledore con voz queda. Así pues, ¿puedo confiar en que a partir de ahora le darás prioridad? No tendría mucho sentido volver a reunirnos si no conseguimos ese recuerdo. Lo haré, señor. Se lo sacaré como sea, afirmó Harry con determinación. Entonces, no se hable más del asunto, como dijo Dumbledore con un tono más amable. Continuaremos con nuestra historia a partir del punto en que la dejamos. ¿Te acuerdas de dónde nos habíamos quedado? Sí, señor. Voldemort asesinó a su padre y sus abuelos y lo disputó todo para que pareciera que los había matado su tío Morphin. Luego regresó a Hogwarts y le preguntó al señor Slughorn qué eran los Horcrux. Muy bien. Y también recordarás que cuando iniciamos estas reuniones privadas te dije que entraríamos en el reino de las conjeturas y las especulaciones. Así es, señor. Consideras conmigo que, por ahora, te he mostrado fuentes de información considerablemente sólidas para mis deducciones acerca de lo que Voldemort ha hecho hasta cumplir 17 años. Harry asintió por la cabeza. Sin embargo, a partir de este momento, prosiguió el director, las cosas se vuelven cada vez más turbias y extrañas. Si ya resultó difícil hallar testimonios que pudieran hablar del Tom Riddle niño, ha resultado casi imposible encontrar a alguien dispuesto a recordar a Voldemort adulto. De hecho, cuando dudo que exista alguna persona viva aparte de él mismo que pueda ofrecer algún relato completo de sus andanzas desde que abandonó Hogwarts. Con todo, conservo otros dos recuerdos que me gustaría compartir contigo. Señaló las dos botellitas de cristal que relucían junto al pensadero. Después me darás tu opinión sobre las conclusiones que te he extraído de ellos. El hecho de que Dumbledore valorara tanto la opinión de Harry hizo que se sintiera aún más avergonzado por haber fracasado en recuperar el recuerdo de los Horrocrux, por lo que se removió en su asiento mientras el anciano profesor levantaba la primera botella para examinar la luz. Espero que no estés cansado de sumergirte en la memoria de otras personas, Harry. En estos dos recuerdos son muy curiosos. El primero lo obtuve de una elfina doméstica muy anciana llamada Hoki. No obstante, antes de ver la escena que ésta presenció, te haré unos breves comentarios sobre las circunstancias en que Lord Voldemort se marchó de Hogwarts. Como quizás hayas imaginado, llegó el séptimo año de su escolarización con excelentes notas de todas las asignaturas del curso. Sus compañeros de estudios trataban de decidir en qué profesiones se dedicarían cuando salieran de Hogwarts, y casi todo el mundo esperaba cosas espectaculares de Tom Riddle, que había sido perfecto delegado y ganador del premio por servicios especiales. Me consta que por varios profesores, entre ellos Horace Slughorn, le propusieron que entrara a trabajar al Ministerio de Magia y se ofrecieron para conseguirle empleo y ponerlo en contacto con personas influyentes. Pues, pues bien, él rechazó todas esas ofertas antes de que el profesor se diera cuenta. Voldemort estaba trabajando en Borgins y Burkes. ¿En Borgins y Burkes?, repitió Harry con asombro. Sí, así es. Ya verás qué atractivos le ofrecía ese lugar cuando entremos en el recuerdo de Hockey. Sin embargo, esa no fue la primera opción de empleo que eligió Voldemort. Aunque en esa época no lo supo casi nadie, yo fui una de las pocas personas a quien se lo confió él por el entonces director del colegio, el profesor Tippett. Así pues, Voldemort fue a ver al director y le pidió quedarse en Hogwarts, trabajando como profesor. ¿Quería quedarse aquí? ¿Por qué?, preguntó Harry, todavía más extrañado. Creo que tenía varias razones, pero no le comentó ninguna al profesor Tippett. En primer lugar,
y esto es muy importante, creo que Voldemort le tenía más cariño a Hogwarts del que jamás le había tenido alguna otra persona. Aquí había sido feliz. Este colegio era el único lugar donde había estado a gusto. Harry sintió cierta incomodidad al escuchar esas palabras porque era exactamente el mismo sentimiento que él experimentaba respecto a Hogwarts. En segundo lugar, el castillo es un baluarte de la magia antigua. Sin duda alguna, Voldemort descifró muchos más secretos que la mayoría de los estudiantes que pasaban por el colegio, pero es probable que sospechara que todavía quedaban misterios por develar, reservas de magia que explorar y, en tercer lugar, como profesor habría ejercido mucho poder y considerablemente influencia sobre un gran número de jóvenes, magos y brujas. Quizás sacó esa idea del profesor Slughorn, que era con quien se llevaba mejor, ya que éste le había demostrado que un profesor podía tener el papel muy influyente. Nunca he concebido de que Voldemort hubiera pensado quedarse en el resto de su vida en Hogwarts, pero sí creo que consideraba que el colegio era un útil terreno de reclutamiento y sintió que donde podría empezar a formar un ejército. ¿Y qué pasó? ¿No lo aceptaron? No. El profesor Dippet le dijo que era demasiado joven, tenía 18 años, pero le sugirió que volviera a intentarlo pasados unos años, si aún seguía interesado en la docencia. ¿Qué opina usted de eso, señor?, preguntó Harry vacilante. Me produjo un profundo desasosiego. Le aconsejé a Dippet que no le concediera el empleo. No le planteé las razones que te he dado a ti porque él apreciaba mucho a Voldemort y creía que era una persona honrada, pero yo no quería que ese muchacho volviera a este colegio, y menos aún que ocupara un puesto de poder. ¿Qué puesto solicitó, señor? ¿Qué asignatura quería enseñar? Harry intuyó la respuesta antes de Dumbledore que éste se la dijera. Defensa contra las artes oscuras. En esa época la impartía una anciana profesora, Galatea Meritrog, que llevaba casi 50 años en Hogwarts. Pues bien, Voldemort fue a trabajar a Borgin y Burgs y todos los maestros que lo admiraban lamentaban que un joven mago tan brillante acabara trabajando en una tienda de menudo desperdicio. Sin embargo, no era un simple dependiente. Como era educado, atractivo e inteligente, pronto empezaron a asignarle ciertas tareas especiales propias de un sitio como Borgin y Burgs. Como bien sabes, Harry, esa tienda se ha especializado en objetos con propiedades inusuales y poderosas. Bien, los dueños lo enviaban a convencer a la gente de que le vendiera sus tesoros y a decir que todos tenían un talento especial para persuadir a cualquiera. No me extraña, dijo Harry sin contenerse. No, claro, corroboró Dumbledore esbozando una sonrisa. Y ahora ha llegado el momento de oír a Hawke, la elfina doméstica que trabajaba para una bruja muy anciana y muy rica llamada Hepzibah Smith. Dumbledore golpeó la botellita con su varita, el corcho salió disparado y el director vertió el recuerdo en el pensadero. Primero, Harry. Harry se levantó y se inclinó una vez más sobre aquella ondulada y plateada superficie líquida hasta que la cara la tocó. Se precipitó por un oscuro vacío y aterrizó en un salón frente a una anciana gordísima. Esta llevaba una elaborada peluca roja y una túnica rosa brillante, cuyos pliegues se desparramaban a su alrededor de tal forma de que la mujer parecía un pastel de helado derretido. Se estaba mirando en un espejito con joyas incrustadas y se aplicaba colorete en las mejillas, que ya tenía muy rojas, con una gran borla, mientras la elfina doméstica más vieja y diminuta que Harry había visto jamás le calzaba a los regordetes pies unas ceñidas zapatillas de raso. «Date prisa, Hawke», la apremió Hepzibah. «Dijo que vendría a las 4, solo faltan 2 minutos, y nunca ha llegado tarde». La anciana guardó la borla de colorete y la elfina doméstica se enderezó. La cabeza de la sirvienta apenas llegaba a la altura del taburete de Hepzibah, y la apergaminada piel le colgaba igual que una áspera sábana de lino que llevaba puesto como si fuera una toga. «¿Cómo estoy?», preguntó Hepzibah, y volvió a la cabeza para admirar su cara en el espejo desde diversos ángulos. «Preciosa, señora», dijo Hawke con voz chillona. Seguramente el contrato de Hawke especificaba que debía mentir con descaro cada vez que le hicieran esa pregunta, porque Hepzibah Smith, en opinión de Harry, no tenía nada de preciosa. Y se oyó el tintineo de una campanilla y tanto el ama como la elfina dieron un rápido respingo. «¡Rápido, rápido! ¡Ya está aquí, Hawke!»,
exclamó Hepzibah, y la elfina se escabulló en la habitación, que estaba tan abarrotada de objetos que costaba creer que alguien pudiera andar por ahí sin derribar al menos una docena de cosas. Había armarios repletos de cajitas lacadas, estanterías llenas de libros repujados en oro, estanterías con esferas y globos celestes y exuberantes plantas en recipientes de bronce. De hecho, la habitación parecía una mezcla de tienda de antigüedades y jardín de invierno. La elfina regresó pasados unos momentos, seguida de un joven alto el que Harry reconoció sin dificultad. Era Voldemort, vestido con un sencillo traje negro, llevaba el pelo un poco más largo que cuando estudiaba en el colegio y tenía las mejillas hundidas, pero todo eso le sentaba bien, estaba más atractivo que nunca. Sorteó diversos objetos diseminados por la habitación con una soltura que indicaba que conocía el lugar y se inclinó sobre la regordeta mano de Hepzibah para rozarla con los labios. Le he traído flores, dijo con una voz queda, y creó un ramo de rosas de la nada. ¡Qué pillín! No hacía falta, repuso la anciana Hepzibah con voz chillona, pero Harry se fijó que había un jarrón vacío dispuesto en la mesita más cercana. Me mimas demasiado, Tom, pero siéntate, siéntate. ¿Dónde está Hockey? Ah, aquí. La elfina apareció presurosa con una bandeja de pastelitos que dejó al alcance de su ama. Sírvete tú mismo, Tom, ofreció Hepzibah. Sé que te encantarán mis pasteles. Cuéntame, ¿cómo estás? Te veo pálido. En esa tienda te hacen trabajar demasiado, te lo he dicho 100 veces. Voldemort sonrió con una autómata y Hepzibah compuso una sonrisa tonta. ¿Y bien? ¿A qué se debe tu visita esta vez? Preguntó, pestañeando con coquetería. El señor Burke quiere mejorar su oferta por esta armadura fabricada por duendes, contestó Voldemort. Le ofrece 500 galeones. Dice que es una suma más que razonable. Espera, espera, no tan deprisa, o pensaré que solo vienes a verme por mis alhajas, repuso Hepzibah haciendo pucheros. Me envían aquí por ellas, repuso Voldemort con calma. Señora, yo solo soy un pobre dependiente que hace lo que le mandan. El señor Burke quiere que le pregunte. ¡Uy, el señor Burke! ¡Tonterías! Lo cortó Hepzibah con un florero en la mano. Voy a enseñarte una cosa que nunca le he mostrado al señor Burke. ¿Sabes guardar un secreto, Tom? ¿Me prometes que no le dirás a lo que tengo? Él no me dejaría en paz si supiera que te lo he enseñado, pero no pienso vendérselo a Burke ni a nadie. Pero tú, Tom, seguro que lo valorarías por su historia y no por los galeones que podrías conseguir con él. Sería un placer ver cualquier cosa que la señora Hepzibah tenga para enseñarme, replicó el joven sin alterar el tono, y Hepzibah soltó otra risita ingenua. Le pedí a Hockey que lo trajera. ¿Dónde estás, Hockey? Quiero enseñarle al señor Riddle nuestro tesoro más valioso. Mira, ya que estamos en ello, trae los dos. Aquí tiene, señora, le dijo la estridente voz de la elfina, y Harry vio 2 cajas de piel, una encima de otra que cruzaba la habitación como por voluntad propia, aunque se sabía que la diminuta elfina la sostenía encima de la cabeza mientras se abría paso entre las mesas, puffs y taburetes. Esto es, dijo Hepzibah con jovialidad, y tomó las cajas y se las puso en el regazo y se dispuso a abrir la primera. Me parece que esto te va a gustar, Tom. Sí, si mi familia supiera que te la he enseñado, están deseando apropiársela. La mujer abrió la tapa. Harry se acercó un poco y distinguió lo que parecía una pequeña copa de oro con 2 asas finamente cinceladas. A ver si sabes qué es, Tom. Tómala y examínala, susurró Hepzibah. Voldemort tendió su mano de largos dedos e introduciendo el dedo índice por la asa, levantó la copa con cuidado de su mullido envoltorio de seda. A Harry le pareció percibir un destello rojo en los oscuros ojos de Voldemort. Curiosamente, su expresión de codicia se reflejaba en el rostro de Hepzibah, cuyos diminutos ojos estaban clavados en las hermosas facciones del joven. Un tejón, murmuró Voldemort al examinar el grabado en la copa. Eso significa que pertenecía a Helga Hufflepuff. Como tú sabes, porque eres un chico muy inteligente, exclamó Hepzibah. Se inclinó hacia adelante con un crujido de corsés y le pellizcó la hundida mejilla.
¿Nunca te he dicho que soy descendiente suya? Esta copa lleva años de padres a hijos, pasando de padres a hijos, ¿verdad que es preciosa? Además, dicen que posee poderes asombrosos, pero eso nunca lo he comprobado porque siempre la he tenido guardada aquí a salvo. Recuperó la copa sostenida por el largo dedo índice de Voldemort y la devolvió con cuidado a su caja, esforzándose en colocarla en su posición original, de modo que no reparó en la sombra que cruzó el semblante del joven al quedarse sin la copa. A ver, prosiguió Hepzibah con alegría. ¿Dónde está Hockey? Ah, sí, aquí estás. Esta ya puedes llevártela. La elfina obediente la tomó y Hepzibah dirigió su atención a la otra caja, bastante más plana. Me parece que esta te va a gustar aún más, Tom, susurró. Acércate un poco, querido, para que la puedas ver. Burke sabe que lo tengo, desde luego. Se lo compré a él y creo que no me equivoco si dijo que le encantaría recuperarlo el día que yo me vaya. Deslizó el delgado y afiligranado cierre y abrió una caja. Sobre el liso terciopelo encarnado había un voluminoso guardapelo de oro. Esta vez Voldemort tendió la mano y antes de que lo invitara a hacerlo tomó el guardapelo, lo acercó a la luz y lo examinó con gran atención. La marca de Slytherin, murmuró con embeleso mientras la luz arrancaba destellos a una ornamentada S. Exacto, confirmó Hepzibah complacida por el interés del joven. Me costó una fortuna, pero no podía dejar escapar semejante tesoro. Tenía que conseguirlo para mi colección. Al parecer Burke se lo compró a una andrajosa que seguramente lo habría robado, aunque no tenía ni idea de su verdadero valor. Esta vez no hubo ninguna duda. Los ojos de Voldemort lanzaron un destello rojo al escuchar aquellas palabras. Y Harry vio cómo apretaba con fuerza el puño con que hacía la cadena del guardapelo. Supongo que Burke le pagó una miseria, pero ya lo ves, ¿verdad que es precioso? Y también se le atribuyen otro tipo de poderes, aunque yo me limito a tenerlo bien guardadito aquí. Estiró el brazo para recuperar el guardapelo. Por un instante, Harry pensó que Voldemort no lo soltaría, pero la cadena se le deslizó entre los dedos y finalmente la joya volvió a reposar en el terciopelo rojo. Ya lo has visto, querido Tom, y espero que te haya gustado. Hepzibah lo miró a los ojos, radiante, pero de pronto su sonrisa flaqueó. ¿Te encuentras bien, querido? Sí, sí, dijo Voldemort con un hilo de voz. Sí, estoy perfectamente. Pero me ha parecido, replicó la mujer con una fugaz matiz de inquietud. Bueno, habrá sido un efecto óptico. Harry dedujo que ella también había vislumbrado aquel destello rojo en los ojos de Voldemort. Toma, Hockey, llévate estas cajas y guárdalas bajo llave y haz los sortilegios de siempre. Tenemos que irnos, Harry, anunció Dumbledore con voz queda. Y en tanto la pequeña elfina se alejaba con las cajas, el anciano profesor volvió a agarrar a Harry por el brazo y juntos se elevaron. Se sumieron en aquellas misteriosas negruras y regresaron al despacho del director. Hepzibah Smith murió 2 días después de esa breve escena, explicó Dumbledore mientras movía su asiento e indicaba a Harry que se sentara también. El ministerio condenó a Hockey por el envenenamiento accidental de chocolate de su ama. No puedo creerlo, exclamó Harry indignado. Veo que somos de la misma opinión. Ciertamente hay varias coincidencias entre esa muerte y la de los Riddle. En ambos casos culparon a otra persona y alguien que recordaba con claridad haber causado la muerte. ¿Hockey confesó? Recordaba haber puesto algo en el chocolate de su ama que resultó no ser azúcar, sino el veneno mortal poco conocido, y llegaron a la conclusión de que la elfina no lo había puesto a propósito, sino que como era muy anciana y muy despistada, Voldemort modificó su memoria al igual que lo hizo con Morfin. Sí, esa es la conclusión a la que llegué yo también, pero, como en el caso de Morfin, el ministerio estaba predispuesto a sospechar de Hockey. ¿Por qué era una elfina doméstica? Terminó Harry. Pocas veces había estado más de acuerdo con la sociedad que había creado Hermione. La pedo. Exacto, confirmó Dumbledore.
Era muy mayor como para admitir, y como admitió haber puesto algo en la bebida, nadie del ministerio se molestó en seguir investigando. Igual que en el caso Morphin, cuando di con ella y conseguí extraerle ese recuerdo, la delfina estaba a punto de morir, pero, como comprenderás, lo único que demuestra su recuerdo es que Voldemort conocía la existencia de la copa y el guardapelo. Cuando condenaron a Hawke, la familia de Hepzibah ya sabía que faltaban dos de los más preciados tesoros de la anciana bruja. Tardaron un tiempo en averiguarlo porque la mujer tenía muchos escondites. Siempre había guardado celosamente su colección. Pero antes de que los parientes comprobaran que la copa y el guardapelo habían desaparecido, del dependiente que trabajaba en Borgin y Burks, aquel joven que había visitado a menudo a Hepzibah y lo había conquistado con sus encantos, dejó su empleo y se marchó. Los dueños de la tienda ignoraban a dónde había ido y estaban tan asombrados como todo el mundo de su marcha, y durante mucho tiempo nadie volvió a ver ni a oír hablar de Tom Riddle. Y ahora, Harry, si no te importa, me gustaría detenerme una vez más para dirigir tu atención hasta ciertos aspectos de nuestra historia. Voldemort ha cometido otro asesinato. Ignoro si fue el primero desde que mató a los Riddle, pero creo que sí. Esta vez, como habrás observado, no mató por venganza, sino por obtener un beneficio. Quería poseer los dos fabulosos tesoros que había enseñado aquella pobre y obsesionada anciana. Primero robaba a los otros niños del orfanato, luego le sustrajo el anillo a su tío Morfin y después se apropió de la copa y el guardapelo de Hepzibah. Pero qué raro que lo arriesgara todo, dijo Harry frunciendo el entrecejo, y dejara su empleo solo por esos. Quizás tú lo encuentres raro, pero Voldemort no, aclaró Dumbledore. Espero que entiendas en su debido momento qué significaban con exactitud para él esos objetos, pero admitirás que no es difícil imaginar que, como mínimo, considerara que el guardapelo era suyo por legítimo derecho. El guardapelo quizás sí, pero ¿por qué se llevó también la copa? Porque había pertenecido a una de las fundadoras de Hogwarts. Creo que Voldemort conservaba un fuerte vínculo con el colegio y no pudo resistirse a un objeto tan importante de su historia. Y si no me equivoco, también había otros motivos. Espero poder mostrártelos a su debido tiempo. Y ahora voy a enseñarte el último recuerdo, al menos hasta que consigas sonsacarle el otro al profesor Slughorn. Entre el recuerdo de Hockey y este hay un periodo de 10 años, cerca de los cuales solo podemos especular. Harry se puso de pie una vez más mientras Dumbledore vaciaba el último recuerdo en el pensadero. ¿De quién es este recuerdo?, preguntó el muchacho. Mío. Y Harry se sumergió detrás del anciano profesor en el movedizo líquido plateado y aterrizó en el mismo despacho en el que acababa de salir. Fox dormía apaciblemente en su percha y sentado en la mesa se hallaba Dumbledore, cuyo aspecto era muy parecido al del Dumbledore que estaba de pie al lado de Harry, aunque tenía ambas manos intactas y quizás menos arrugas en el rostro. La única diferencia entre el despacho del presente y ese otro era que el pasado estaba nevando. Unos azulados copos caían entre las ventanas, destacándose contra la oscuridad y se acumulaban en el alféizar. Daba la impresión de que Dumbledore más joven esperaba que ocurriera algo y, en efecto, poco después llamaron a la puerta y el director dijo: «Pase». A Harry se le escapó un grito ahogado al ver entrar a Voldemort. Sus facciones no eran las mismas que el muchacho había visto surgir del gran caldero de piedra casi 2 años atrás. No recordaba tanto a una no recordaba tanto a una serpiente. Los ojos todavía no se habían vuelto rojos y la cara aún no le parecía una máscara. Sin embargo, aquel ya no era el atractivo Tom Riddle. Era como si el rostro se le hubiera quemado y desdibujado. Sus rasgos tenían un extraño aspecto ceroso y deforme, y el blanco de los ojos estaba enrojecido, aunque las pupilas aún no se habían convertido en las finas rendijas en que Harry había visto en otras ocasiones. Llevaba una larga capa negra y tenía el semblante tan blanco como la nieve y que le relucía sobre los hombros. El Dumbledore que estaba sentado en la mesa no dio muestras de sorpresa. Resultaba evidente que la visita estaba concertada. «Buenas noches, Tom», saludó Dumbledore. «¿Quieres sentarte, por favor?» «Gracias», respondió Voldemort y ocupó el asiento que le señalaba, el mismo que Harry acababa de levantarse en el presente. «Me enteré que lo había nombrado director»,
dijo con una voz ligeramente más alta y fría que antes. Una loable elección. Me alegro que la pruebes, replicó Dumbledore con una sonrisa. ¿Te gustaría beber algo? Sí, gracias. Vengo de muy lejos. Dumbledore se levantó y fue hasta el armario donde ahora guardaba el pensadero, pero que entonces era una especie de mueble bar. Tras ofrecer a Voldemort una copa de vino y llenar la otra para él, volvió a sentarse. ¿Y bien, Tom? ¿A qué debo el honor de tu visita? Voldemort no contestó enseguida, sino que antes de beber bebió un sorbo de vino. Ya no me llamo Tom, puntualizó. Ahora me conocen como... Ya sé cómo te conocen, lo interrumpió Dumbledore y sonriendo con cordialidad. Pero para mí siempre seguirá siendo Tom Riddle. Me temo que esa es una de las cosas más fastidiosas de los viejos profesores, que nunca llegan a olvidar con los años la juventud de sus pupilos. Alzó su copa como si brindara con Voldemort, cuyo semblante permaneció inexpresivo. Sin embargo, Harry notó que la atmósfera de la habitación cambiaba de forma sutil. La negativa de Dumbledore a utilizar el nombre de Voldemort había elegido que significaba que no le permitiría dictar los términos de la reunión, y Harry se percató de que él así lo habría interpretado. Me sorprende que usted haya permanecido tanto tiempo aquí, dijo Voldemort tras una breve pausa. Siempre me pregunté por qué un mago de su categoría nunca había querido abandonar el colegio. Verás, repuso Dumbledore sin dejar de sonreír. Para un mago de mi categoría no hay nada más importante que transmitir la sabiduría ancestral y ayudar a agudizar la mente de los jóvenes. Si no recuerdo mal, en una ocasión tú también sentiste el atractivo de la docencia. Y todavía lo siento, dijo Voldemort. Solo que me preguntaba por usted. ¿Por qué un mago al que el ministerio le pide tan a menudo consejo y al que en 2 ocasiones, creo, le han ofrecido el cargo de ministro? De hecho, ya van 3 veces, precisó Dumbledore. Pero el ministerio nunca me atrajo como una carrera profesional. Esa es otra cosa que tenemos en común. Voldemort inclinó la cabeza sin sonreír y bebió otro sorbo de vino. Dumbledore no interrumpió el silencio, sino que esperó, con un gesto de tranquila expectación, a que su interlocutor hablara primero. Aunque quizás haya tardado más de lo que imaginó el profesor Dippet, dijo Voldemort por fin, he vuelto para solicitar por segunda vez lo que se me negó el primer día en considerarme demasiado joven. He venido a pedirle que me deje enseñar en este castillo. Supongo que sabrá que he visto y he hecho muchas cosas desde que me marché de aquí. Podría mostrar y explicar a sus alumnos cosas que ellos jamás aprenderían en ningún otro mago. Antes de replicar, Dumbledore lo observó unos instantes por encima de su copa. Sí, desde luego. Sé que has visto y has hecho muchas cosas desde que nos dejaste, dijo Dumbledore con serenidad. Los rumores de tus andanzas han llegado a tu antiguo colegio, pero lamentaría que la mitad de ellos fueran ciertos, Tom. Hiperterrito, Voldemort declaró. La grandeza inspira envidia, la envidia engendra rencor, y el rencor genera mentiras. Usted debería de saberlo, Dumbledore. ¿Llamas grandeza a eso que has estado haciendo? Repuso Dumbledore con delicadeza. Por supuesto, aseguró Voldemort y dio la impresión de que sus ojos llameaban. He forzado los límites de la magia como quizás nunca nadie ha hecho nadie. De cierta clase de magia, precisó Dumbledore sin alterarse. De cierta clase, y en cambio, de otras clases de magia exhibes, perdona que te lo diga, una deplorable ignorancia. Voldemort sonrió por primera vez. Fue una sonrisa abyecta, un gesto maléfico más amenazador que una mirada de cólera. La discusión de siempre, dijo en voz baja, pero nada de lo que he visto en el mundo confirmará su famosa teoría de que el amor es más poderoso de que la clase de magia que yo practico, Dumbledore. A lo mejor es que no has buscado donde debías. En ese caso, ¿dónde mejor que en Hogwarts podría empezar mis nuevas investigaciones? ¿Me dejará volver?
¿Me dejaría compartir mis conocimientos con sus alumnos? Pongo mi talento y mi persona a su disposición. Estoy a sus órdenes. ¿Y qué será de aquellos que están a tus órdenes? ¿Qué será de esos que se hacen llamar, según se rumorea, mortífagos? Preguntó Dumbledore arqueando las cejas. Harry se percató de que Voldemort le sorprendía que el director conociera ese nombre y observó cómo sus ojos volvían a emitir destellos rojos y los estrechos orificios nasales se le ensanchaban. Mis amigos se las arreglarán sin mí, dijo por fin. Estoy seguro. Me alegra oír que los consideraras tus amigos. Me daba la impresión de que encajaban mejor en la categoría de sirvientes. Se equivoca. Entonces, si esta noche se me ocurriera ir a Cabeza de Puerco, no me encontraría algunos de ellos. Not Rosser, Musselbert, Dolohov, esperándote ahí. Unos amigos muy fieles, he de reconocer, dispuestos a viajar hasta tan lejos en medio de la nevada, solo para desearte buena suerte en tu intento de conseguir un puesto de profesor. La información precisa de Dumbledore acerca de con quién viajaba le sentó un peor a Voldemort. Sin embargo, se repuso al instante. Está más omnisciente que nunca, Dumbledore. No, que va. Es que me llevo bien con los camareros del pueblo, repuso el director sin darle importancia. ¿Y ahora, Tom? Dejó su copa vacía encima de la mesa y se enderezó en el asiento al tiempo que se juntaba la yema de los dedos componiendo un gesto muy suyo. Ahora hablemos con franqueza. ¿Por qué has venido esta noche rodeado de esbirros a solicitar un empleo que ambos sabemos que no te interesa? ¿Que no me interesa? Voldemort se sorprendió sin alterarse. Al contrario, Dumbledore, me interesa mucho. Mira, tú quieres volver a Hogwarts, pero no te interesa enseñar, ni te interesa ni te interesaba cuando tenías 18 años. ¿Qué buscas, Tom? ¿Por qué no lo pides abiertamente de una vez? Voldemort sonrió con ironía. ¿Si no quiere darme el trabajo? Claro que no quiero. Y no creo que esperaras que te lo diera. A pesar de todo, has venido hasta aquí y me lo has pedido, y eso significa que tienes algún propósito. Voldemort se levantó. La rabia que sentía se reflejaba en sus facciones y ya no se parecía en nada a Tom Riddle. ¿Es su última palabra? Sí, afirmó Dumbledore, y también se puso en pie. En ese caso, no tenemos nada más que decirnos. No, nada, convino Dumbledore y con profunda tristeza se reflejó en su semblante. Quedan muy lejos los tiempos en que podía asustarte con un armario en llamas y obligarte a pagar por tus delitos. Pero me gustaría poder hacerlo, Tom. Me gustaría. Creyendo que la mano de Voldemort se desplazaba hacia el bolsillo donde tenía la varita, Harry estuvo a punto de gritar una advertencia que habría resultado inútil, pero antes de que lograse reaccionar, Voldemort había salido y la puerta se había cerrado tras él. Harry volvió a notar la mano de Dumbledore alrededor de su brazo, y poco después se encontraban de nuevo juntos, como si no se hubieran movido de su sitio. Sin embargo, no había nieve acumulándose en el alféizar y Dumbledore volvía a tener la mano ennegrecida y marchita. ¿Por qué? Preguntó Harry mirándolo a los ojos. ¿Por qué regresó? ¿Llegó a averiguarlo? Tengo algunas ideas, respondió el anciano profesor, pero nada más. ¿Qué ideas, señor? Te lo contaré cuando hayas recuperado ese recuerdo del profesor Slughorn. Confío en que cuando consigas esa última pieza del rompecabezas, todo quedará claro para ambos. Harry se moría de curiosidad, y aunque Dumbledore fue a abrir la puerta para indicarle que la clase había terminado y debía marcharse, aún hizo otra pregunta. ¿Quería el puesto del profesor de defensa contra las artes oscuras como la vez anterior? En realidad no dijo... Sí, claro que quería ese puesto. Eso lo demostró poco después de nuestra breve entrevista, y desde que negué a dárselo nunca hemos podido conservar el mismo profesor de defensa contra las artes oscuras más de un año. Fin del capítulo 20. Bueno, gente, pues les agradezco mucho que hayan estado escuchando la lectura. Siempre es bueno ver todo este tema de los recuerdos en el pensadero. Creo que esos han sido mis
mis partes favoritas de todo el libro, porque pues nos ayudan a entender muchos puntos que tal vez no se explicaron, no se explican directamente en una historia, o nos evitamos tener el tema de que el malo o el bueno explique su historia previo a continuar con la continuidad de la historia. Entonces, me han agradado muchas de estas partes de las historias. Vamos conociendo un poquito más a Voldemort, cómo obtuvo esos dos tesoros de los fundadores de Hogwarts. Y pues también que en qué momento o en qué parte empezó a transformarse en lo que es ahora, que sabemos que pues ya es más parecido a una serpiente, ¿no? Les agradezco nuevamente que hayan estado el día de hoy escuchando la lectura. Nos vemos el día lunes para continuar con las lecturas de este libro. Sin más que agregar, les agradezco mucho. Que tengan excelente noche. Bye.